Hola Estilita, muchas gracias por el comentario, muy bueno, ¿no? Que refleja las angustias que tiene el pueblo venezolano. Oye, ¿qué hacemos, pues? ¿Qué hacemos? Esa es la gran pregunta, porque eh, la cosa está apocalíptica. Lo peor es que no solamente en Venezuela, en el mundo entero, pues. En Estados Unidos, que es un tremendo aliado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y de alguna manera está como aferrarse a las cosas que uno teóricamente tiene, ¿no? A, a unas ideas, a unas personas, pues. Y resulta ser de que esas ideas y esas personas terminaron siendo falsas, pues. A María Corina Ledesma le estamos dando una oportunidad, pero no una puerta abierta, sino una ventanita, una ventana abierta. En el Congreso hubo un debate, ¿no?, sobre eso. Algunos decían, no, hay que seguir con ellos. Son los únicos líderes, como dices tú, del coraje. Y otros decían, o decíamos, que no, mira, ya se le ha dado demasiada oportunidad. Entonces llegamos como a un punto medio, ¿no?, de consenso, pues, que es el documento, en el que se le da todavía una oportunidad, pero no una puerta, sino una ventanita. Y entonces, porque de alguna manera, bueno, no, es posible que nos estemos equivocando, porque en el criterio que te dije gerencial, aplicado a la política, como esas variables no observables, este, uno realmente las induce por las variables observables, puede ser que las variables observables reflejen algo que no es cierto, ¿no? Entonces hay dos tipos de errores que uno comete. Error tipo uno, que es condenar a un inocente, ¿no? Y el error tipo 2 es absolver a un culpable. En este caso podríamos estar incurriendo en el error tipo uno. Puede ser que ellos sean inocentes y nosotros los estamos condenando, pues. Entonces le estamos dando esa oportunidad, esa última oportunidad, pero tiene que manifestar con su acción, ¿no? Como dice el dicho romano, ¿no?, que la esposa del César no solamente debe ser honesta, sino también parecerlo. Con sus acciones deben, deben reflejar un poco quiénes son, ¿no? Para jugar por desempeño, pues. De manera que ese fue un error garrafal, eso de apoyar la usurpación de la Asamblea Nacional de la MUD. No, un error garrafal. Incluso gente de su propio partido de venta lo han criticado, como Víctor Maldonado. No, o sea, eso establece una falla radical en los principios, pues. De manera que eso fue una traición al dueño de la República, que es el soberano, que es los ciudadanos, que son gente como tú, ¿no? Gente como todos nosotros. Bueno, fue una traición muy grande. Eso, entonces apoyar esa traición, oye, uno se hace cómplice de esa traición y lo hace sospechar a uno por desempeño, por las acciones, las variables observables que son parte del enemigo, pues. Y en eso te voy a decir otra cosa, que es que hay varias ideas que son erróneas. Una, esa de que la oposición, la unidad de la oposición frente al gobierno, eso sería cierto en un país que no tenga el problema nuestro, ¿no? Porque tú tienes una dictadura y bueno, está la oposición que se une, que se opone, toda debe unirse porque en la unión está la fuerza. Es un principio absolutamente firme y verdadero. Pero el problema es que el enemigo no es el gobierno en Venezuela, no es el desgobierno, son los cazarrentas. Ese es el mapa de conflicto verdadero. Entonces es un error en esa idea, ¿no?, que hay que dejarlo de lado, ese error. El mapa de conflicto entre los cazarrentas, los corruptos, sean rojos o azules, y el resto de los venezolanos, ¿no? La corrupción sistemática, endémica, como enfermedad, que tiene cura, pero bueno,
La cura va a implicar una transición de 4 años, eso lo podemos explicar después. Entonces, eso es falso, eso que hay que unir a la oposición. No, no, no. Hay que unir a los venezolanos, los honestos, que luchan contra el mal, no solamente contra Maduro, contra el sistema que hace renta, ¿no? Y otra idea falsa es que la contradicción es entre chavismo y no chavismo, ¿no? Es falso, totalmente falso. Yo te voy a mandar una entrevista que me hizo Sebastián Barraez, ¿verdad? Y la discusión que hubo después. Ahí la gente de oposición, mucha gente del pueblo llano que ha sido engañada, cree que la oposición, digamos, que los no chavistas son los buenos y los chavistas son los malos. Y resulta de que esa es una noción falsa que viene de una percepción equivocada que han transmitido los medios hasta ahora. Es increíble. Que es que el régimen de Carmona, por ejemplo, era bueno y Chávez era malo. Y resulta de ser de que el régimen de Carmona fue el que mató a esa cantidad de opositores a sangre fría con unos francotiradores, ¿no? Y mató a chavistas también. Y entonces matan a unos y matan a otros para dividirlos. Y el pueblo lo dividieron, pues, ¿no? Entonces, es falso y tenemos que ya desengañarnos de esa mentira. Es una de las labores del movimiento Libertadores, ¿no? Eh, digamos, desenmascarar las fake news, las noticias engañosas. Es increíble que la mayoría del pueblo venezolano esté engañado de que los pistoleros del pueblo yaguno fueron los que masacraron a la oposición y los mataron. No, totalmente falso. Te voy a mandar el video. Entonces, esas son cosas falsas. Y también la contradicción comunismo y capitalismo, no falso. En Venezuela, en otros lugares puede ser, ¿no? La pugna ideológica, pero en Venezuela no es entre comunismo y capitalismo, es entre corruptos y el resto de los venezolanos, ¿no? Eh, Después de una transición, bueno, que vengan las pugnas ideológicas, tal, pero por lo pronto debemos unirnos todas las ideologías, siempre y cuando sea gente honesta, ¿no? Entonces, esos errores hay que corregirlos. Son ídolos que uno tiene en la cabeza, que hay que desechar. Y también hay ídolos personales, pues, como por ejemplo María Corina Ledesma, son ídolos de mucha gente. Pero esos ídolos hay que dejarlos de lado. ¿Por qué? Porque ellos no tienen tampoco poder de salvarnos. Ellos no nos van a salvar. En realidad ahorita se aplica esa máxima que dice que solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Yo te mandé un video ahorita que uno de nuestros compañeros pasó al Consejo Federativo, ¿no? Del Pacto Republicano en conformación. Porque ahí dice que el pueblo de Israel estaba en una situación similar, ¿no? A la que estamos enfrentando hoy, que estaban rodeados, el pueblo de Israel estaba rodeado de ejércitos enemigos sumamente poderosos. Y bueno, no sabían qué hacer, ¿qué hacemos? Pues, entonces, ¿cómo actuamos? Y un profeta de ese tiempo, no sé si fue Isaías, Ezequiel, eh, alguno de ellos, Jeremías, dijo que en realidad no es cómo actuamos, sino qué percibimos, ¿no? ¿Qué percibimos? Es importantísimo hoy por hoy, porque si percibimos mentiras, ya sea en materia de ideas falsas o en materia de personas, de ídolos, ¿no? De ídolos de ideas o ídolos de personas, nos equivocamos. Entonces, de las cosas buenas que tenemos es que estamos ya descartando todo tipo de ídolos y de mentiras. ¿Y qué pasa? Pero si nos los quitamos, puede pasar lo que dices tú, que nos quedamos solos. Si somos muy radicales, nos quedamos solos. Entonces, ¿con quién vamos? Entonces, la respuesta es la que dijo el profeta. Vamos con la verdad, pues vamos con Dios.
Y ahí está una cosa que yo he venido diciendo hace tiempo, hemos venido diciendo, que es que el ejército, ese Salvador, está en cada uno de nosotros, en el pueblo. Es el pueblo el que debe estar unido, incluso chavistas que son gente engañada, ¿no? Y no chavistas, opositores, ¿verdad? Que han estado engañados. Esa fuerza interior, ese es el ejército que nos va a salvar. Solamente el pueblo salva al pueblo. Es el poder originario que estamos invocando nosotros, ¿no? Y también en lo espiritual, porque como te digo, tenemos esas taras mentales, esos falsos ídolos que, ¿no? Idolatramos y adoramos y resulta que no, eso no nos van a salvar. Nosotros somos los que tenemos que salvarnos. Entonces estamos invocando ese poder originario. Vamos a hacer una pila de videos de gente que ha sido ninguneada, opacada, que tiene una tremenda capacidad guerrera en lo político, en lo intelectual, ¿verdad? En lo fáctico. Y todo ese ejército es el que nos va a salvar, ¿no? De manera que, y eso está ocurriendo no solamente en Venezuela, que estamos promoviendo nosotros, sino en Estados Unidos, fíjate, vienen noticias buenas porque el fraude va a ser desenmascarado, ¿no? Y esta lucha entonces es venezolana, estadounidense y mundial, pues. Ese ejército de ciudadanos va a estar luchando contra esos opresores que nunca han querido, digamos, servir a la gente, sino servirse de la gente, en lo económico y en lo político. Entonces ya basta, los ciudadanos del mundo están despertando y nos estamos uniendo en ese gran ejército que es el que nos va a salvar, pero mucho depende de la percepción. Y por último te voy a decir una idea que yo he estado diciendo, incluso cuando estaba desde el gobierno y me trataron de ridiculizar, que es que cuando uno cree que las cosas van bien, ¿no? Pero no porque uno las cree, sino porque esa creencia implica que tú actúas en consecuencia. Si tú percibes erróneamente una realidad, bueno, actúas de acuerdo a eso y resulta de que lo que predecía no se va a cumplir. En este caso, si tú eres pesimista, ¿no? Y dices, no, vamos a confiar en los ídolos mentales o personales, te equivocas y resulta de que no te va bien. Pero si tú crees en ti mismo, crees en que cada persona puede aportar un granito de arena, entonces tú aportas ese granito de arena, actúas en consecuencia y como tal, y como llevas ese granito de arena, se hace la montaña entre todos esos granitos, ¿no? Entonces la fe mueve montaña, ese es el mensaje final mío. Y esa es una teoría muy sólida, teoría de juego que se llama la teoría de las profecías autocumplidas, ¿no? En política pasa eso, en economía también realmente. Coordinar un equilibrio bueno, no el malo del que creer que no podemos y que bueno, que no, vamos a desesperarnos. Ya la incertidumbre nos, nos mató y vamos a atarnos, a seguirnos atando a los ídolos falsos que no nos van a salvar. No, vamos a creer en que sí podemos, si nos activamos todos en Venezuela, vamos a aportar cada quien su granito de arena, vamos a insurgir como ese ejército salvador del que habla el pastor protestante, muy bueno del video que te mandé. Un gran abrazo y pendiente, a ver qué te parece.